Bienvenidos nuevamente a este curso de Electrodinámica 1. Este es el capítulo 3, sección 12. Campos eléctricos en medios dieléctricos. En el video anterior nosotros vimos cómo es que un cuerpo responde a un campo eléctrico externo. Y habíamos dicho, ¿no? Entonces el cuerpo se polariza, de manera que nosotros podemos tener dos tipos de cargas en el cuerpo. Unas cargas que van a ser de la respuesta que tiene el cuerpo material macroscópico, que se llama la polarización, y otras cargas que no pertenecen al cuerpo, que se llama la carga libre. Y la suma de estas dos definen lo que se llama la carga total del cuerpo. De manera que el campo eléctrico externo depende no solamente de la carga libre, sino de la carga de polarización que aparece en el material. Por otro lado, se mantiene el hecho de que el rotacional del campo eléctrico es cero. Es decir, el campo eléctrico sigue siendo un campo eléctrico divergente, el cual no tiene ninguna componente solenoidal. Ahora, el hecho de que la materia se polariza se tiene dos respuestas. La una, que es la densidad de carga volumétrica de polarización, que se relaciona directamente con la divergencia del vector polarización, y la otra, que es la densidad superficial de carga de polarización, que no es nada más que el producto punto entre la polarización y la normal externa al cuerpo. Definiendo entonces la densidad de carga de polarización en función del vector polarización, se puede definir el vector desplazamiento eléctrico, el cual ventajosamente depende nada más de la densidad de carga libre, ya no de la densidad de carga de polarización. Pero, a diferencia del campo eléctrico, el vector desplazamiento eléctrico puede tener componentes solenoidales, y eso dependerá de la respuesta del material, es decir, de la polarización. Entonces aquí nosotros vemos las ecuaciones en el sistema gaussiano y en el sistema internacional. Y aquí aparecen, ¿no es cierto?, los campos que se llaman los campos auxiliares, que es básicamente el desplazamiento eléctrico y la polarización. Ahora, cuando nosotros hablamos de un dieléctrico lineal, tal como habíamos visto el video anterior, la respuesta de la polarización al campo eléctrico puede ser de manera general lineal o cuadrática. Sí, ya habíamos expresado que la polarización y el campo eléctrico se relacionan a través de la susceptibilidad dieléctrica. Entonces, un dieléctrico es lineal cuando esta susceptibilidad es un número, ya no es un tensor. De manera, ¿no?, que la respuesta de la polarización está exactamente en la misma dirección del campo eléctrico. Del mismo modo, el desplazamiento eléctrico se va a relacionar directamente con el campo eléctrico a través de la permitividad, ¿sí? O también conocida como constante dieléctrica, donde esta se relaciona con la susceptibilidad a través de esta ecuación de aquí. En el sistema internacional tenemos las ecuaciones equivalentes acá en color verde. Ahora, como la respuesta de los medios es lineal y el rotacional del campo eléctrico es cero, quiere decir que el rotacional de la polarización es cero. Por lo tanto, el desplazamiento eléctrico vuelve a ser divergente y no tiene componentes solenoidales cuando los dieléctricos son lineales. Si estamos en otro tipo de materiales, por ejemplo, que no sean dieléctricos lineales, no necesariamente vamos a tener esta condición, ¿sí? No necesariamente vamos a tener, porque este de aquí podría ser un tensor, ¿sí? Y podría ser una relación lineal o cuadrática con el campo eléctrico. Ahora, si tenemos entonces un medio que es homogéneo, es decir, que la permitividad es constante, quiere decir, ¿no es cierto?, que el desplazamiento eléctrico y el campo eléctrico se relacionan a través de una constante. Y entonces se puede, a partir de esta ecuación, escribir esta, ¿no? ¿Qué es lo que me dice? Simplemente que el campo eléctrico divergente fluye ya no dependiendo de la densidad de carga libre, sino que depende de la densidad de carga libre sobre una cierta constante, que es la permitividad. ¿Eso qué quiere decir? Que simplemente, ¿no?, donde hay carga libre, sí, hay carga de
polarización, porque, ¿no es cierto?, esta cantidad realmente es la densidad de carga total del cuerpo. Es decir, que si no hay carga libre en una cierta posición, en esa posición tampoco hay carga de polarización. Ahora, por otro lado, si la densidad de carga libre es cero, por ejemplo, la densidad de carga volumétrica de polarización va a ser cero. Sí, tal como se especificó acá. Pero eso deja de ser cierto para la densidad de carga superficial de polarización, ya que ésta no tiene una relación con la divergencia, ¿no es cierto? No viene de aquí, sí, sino que, como vimos, viene de esta ecuación. Es decir, basta que el cuerpo tenga una respuesta de polarización para que tenga una densidad de carga de polarización, sin necesidad de tener una densidad de carga libre. Y entonces la densidad de carga de polarización puede ser diferente de cero, a pesar que no haya carga libre en el volumen del cuerpo. Bueno, las ecuaciones de Maxwell macroscópicas me llevan entonces a las condiciones de frontera, que de manera idéntica que se hizo para el caso electrostático, se tiene, ¿no?, que si nosotros tenemos, por ejemplo, dos medios dieléctricos separados por una frontera, y nosotros, ¿no es cierto?, tenemos campos eléctricos en ambos medios. Naturalmente que a partir de esta ecuación, utilizando la ley de Gauss, considerando un volumen microscópico, sí, un volumen muy pequeño, diferencial, cuyo cilindro, por ejemplo aquí, cuyo alto del cilindro tienda a cero, se puede escribir esta ecuación, en la cual, ¿qué es lo que me dice, no? El desplazamiento eléctrico que fluye hacia el medio 1 y el desplazamiento eléctrico que fluye hacia el medio 2 y que es ortogonal a la frontera, tiene una relación directa con la carga libre. ¿Eso qué quiere decir? Que si aquí en esta frontera hay carga libre, estos dos desplazamientos normales en el medio 1 y en el medio 2 van a ser diferentes. Mientras que si en la frontera no existe carga libre, las componentes normales de los desplazamientos van a ser iguales. Por otro lado, la ecuación para el campo eléctrico, ¿no es cierto?, la ecuación del rotacional del campo eléctrico me define, al igual que antes, las componentes tangenciales del campo eléctrico, indicándome que son continuas. Es decir, ¿no es cierto?, aplico la relación integral de esta ecuación utilizando el teorema de Stokes para un contorno infinitesimal, macroscópicamente, y llego a esta condición de frontera. Es decir, que independientemente si existe carga libre o no existe carga libre en la frontera entre los dos cuerpos, el campo eléctrico es continuo en la frontera. La componente tangencial, ¿no? Obviamente, sí, es continua en la frontera. Por otro lado, si yo hago una integración a lo largo de una línea que vaya del lado 1 hasta el lado 2, y esa línea le hago de tamaño diferencial de forma que tienda a ser cero, estos puntos, ¿no es cierto? Es decir, el lado 1, el punto 1 y el punto 2 están en la frontera infinitesimalmente cerca, pero del lado 1 y del lado 2 respectivamente. Aquí yo puedo llegar, ¿no?, a establecer que el potencial eléctrico tiene que ser continuo en la frontera. Es decir, independientemente si hay carga libre e independientemente si la permitividad de los medios es diferente, el potencial eléctrico tiene que ser continuo. Entonces, en definitiva, ¿no?, las componentes normales del desplazamiento eléctrico pueden ser iguales o no, dependiendo si existe carga libre en la frontera. Por otro lado, independientemente de la carga libre y de la permitividad de los medios, las componentes tangenciales del campo eléctrico son iguales y el potencial eléctrico también tiene que ser continuo en la frontera. En el siguiente video, nosotros vamos a ver cómo es que a partir de las ecuaciones que relacionan los campos eléctricos con los campos macroscópicos, es decir, con los campos auxiliares, podemos calcular la energía almacenada en un medio dieléctrico.
Muchas gracias por su atención.